Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es absolutamente central para la fe de millones de personas en todo el mundo y que, además, genera muchísima curiosidad y debate. Vamos a hablar de los dogmas marianos de la Iglesia Católica. ¿Qué son exactamente? Pues, en pocas palabras, son verdades de fe sobre la Virgen María que la Iglesia considera reveladas por Dios y que todo católico está llamado a creer. Son pilares que sostienen una parte muy importante de la teología y la devoción popular. A lo largo de una serie de videos, vamos a desglosar cada uno de los 4 dogmas: la Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina, la Virginidad Perpetua y la Asunción. Analizaremos qué significan, cómo se llegaron a proclamar y por qué tienen tanto peso en la vida de la Iglesia. Así que si quieres entender a fondo una de las figuras más veneradas de la historia, quédate con nosotros porque este viaje te va a fascinar. Prepárate para despejar dudas, descubrir datos históricos y profundizar en tu espiritualidad. Empezamos este recorrido con el primer dogma, uno de los más conocidos y a veces malinterpretados, en la Inmaculada Concepción. Vamos a empezar fuerte. Cuando escuchamos Inmaculada Concepción, muchos piensan automáticamente en la concepción de Jesús Ampero. Alto ahí. Ese es uno de los malentendidos más comunes. El dogma de la Inmaculada Concepción no se refiere a Jesús, sino a su madre, María. Declara que María, por una gracia y un privilegio singulares de Dios Todopoderoso y en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. ¿Qué significa todo esto en palabras sencillas? Que desde el momento exacto en que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la concibieron, el alma de María fue creada sin la mancha del pecado original. Ese pecado que, según la teología católica, todos heredamos de Adán y Eva. Ella es la única excepción en toda la humanidad, junto con su Hijo Jesús. Esto no quiere decir que María no necesitara un Salvador. El dogma es claro: fue salvada en previsión de los méritos de Cristo. Es como si Dios, viendo el futuro sacrificio de su Hijo en la cruz, aplicara esa gracia redentora a María de una manera anticipada y única. Preparándola para ser la morada perfecta, para el Hijo de Dios, era necesario un tabernáculo purísimo para albergar al Santo de los Santos. Ahora, quizás te preguntes, ¿de dónde sale esta idea? ¿Aparece tal cual en la Biblia? La respuesta directa es no. La frase Inmaculada Concepción no está en las Escrituras. Sin embargo, la Iglesia basa este dogma en una profunda reflexión teológica y en varias pistas bíblicas que, leídas en conjunto, apuntan hacia esta verdad. La principal referencia es el saludo del ángel Gabriel a María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. En el texto griego original, el ángel la llama Kagarrat, Mem, una palabra que es muy difícil de traducir con un solo término. Generalmente se traduce como llena de gracia, pero es mucho más profundo. Es un participio perfecto pasivo, que indica un estado completo y permanente de gracia. No es que estuviera siendo llenada de gracia en ese momento, sino que ya había sido llenada de gracia de forma perfecta y duradera. Para los teólogos, esto implicaba que nunca había habido un momento en su existencia en el que la gracia de Dios no estuviera plenamente en ella, lo que excluye la presencia del pecado original. Otro pasaje clave es Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, donde Dios maldice a la serpiente y dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza». La tradición de la Iglesia ha visto en la mujer una prefiguración de María, que está en enemistad total y absoluta con el mal, con Satanás. Una enemistad tan radical solo sería posible si ella nunca hubiera estado bajo el dominio del pecado. El camino hasta la proclamación oficial de este dogma fue largo, lleno de debates teológicos que duraron siglos. Desde los primeros padres de la Iglesia, como San Justino Mártir o San Ireneo de Lyon en el siglo II, ya se hablaba de María como la nueva Eva. Así como la primera Eva, por su desobediencia, trajo el pecado, la nueva Eva, María, por su obediencia, hágase en mí según tu palabra, trajo la salvación. Esta comparación ya la ponía en un lugar de pureza excepcional. Durante la Edad Media,
La discusión se volvió mucho más intensa, especialmente entre las grandes órdenes religiosas. Por un lado, teólogos franciscanos, con el beato Duns Scoto a la cabeza, fueron los grandes defensores de la Inmaculada Concepción. Scoto fue quien resolvió el principal escollo teológico en sí. María fue concebida sin pecado. ¿Significa que no necesitó a Cristo como Redentor? Él argumentó brillantemente que, al contrario, fue redimida de la manera más perfecta posible, no limpiándola del pecado, sino preservándola de contraerlo. Fue una redención preventiva. Por otro lado, algunos teólogos, incluyendo a figuras tan importantes como Santo Tomás de Aquino, de la Orden de los Dominicos, tuvieron sus reservas, no porque negaran la pureza de María, sino porque les costaba encajar cómo podía ser redimida si nunca había tenido pecado. El argumento de Scoto fue clave para allanar el camino. Con el paso de los siglos, la creencia en la Inmaculada Concepción se fue extendiendo y arraigando en el corazón del pueblo cristiano. Se convirtió en una fiesta litúrgica celebrada en muchos lugares. Y el sentir de los fieles, lo que se conoce como sensus fidei, fue empujando cada vez más hacia su reconocimiento oficial. El Papa Sixto IV, en el siglo XV, ya aprobó la fiesta de la Concepción de María y defendió la doctrina, aunque sin declararla dogma. Siglos después, en 1830, ocurrieron las famosas apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré en París-en ellas. María se le apareció de pie sobre un globo, con rayos de luz saliendo de sus manos, y rodeada por la inscripción An María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Esta aparición, que dio origen a la medalla milagrosa, fue un impulso popular gigantesco para la causa. Millones de medallas se distribuyeron por todo el mundo, y la oración se hizo universalmente conocida, preparando el terreno para la definición dogmática. La devoción popular estaba pidiendo a gritos que esta verdad de fe fuera proclamada solemnemente. El cielo parecía estar confirmando lo que la Iglesia en la tierra ya creía en su corazón. Finalmente, el gran momento llegó. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, después de consultar a todos los obispos del mundo y recibir una respuesta abrumadoramente positiva, proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción a través de la bula In Fabulis Deus. En un acto de máxima autoridad magisterial, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios. Omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Este fue un momento histórico para la Iglesia Católica. No se estaba inventando una nueva creencia, sino que se estaba afirmando de manera definitiva y vinculante algo que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, había creído y meditado durante casi 2000 años. Fue la culminación de un larguísimo proceso de reflexión, oración y devoción. Y como una confirmación celestial, solo 4 años después, en 1858, en Lourdes, Francia, una joven llamada Bernadette Soubirous dijo que una hermosa señora se le había aparecido. Cuando Bernadette le preguntó su nombre, la señora respondió en el dialecto local en que soy, era Inmaculada Concepción, es decir, yo soy la Inmaculada Concepción. Pero, ¿por qué es tan importante este dogma para un creyente hoy en día? No es solo un dato teológico complejo o un hecho histórico. La Inmaculada Concepción nos dice algo fundamental sobre Dios y sobre nosotros. Primero, nos muestra la radicalidad de la santidad de Dios para que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Dios preparó una morada absolutamente pura, un arca de la nueva alianza sin mancha alguna. Demuestra el respeto infinito de Dios por la libertad humana, al preparar a una mujer que pudiera dar un sí libre y total a su plan, sin la herida del pecado que inclina nuestra voluntad al mal. Segundo, María Inmaculada es un ícono de esperanza para toda la humanidad. Ella es la prueba viviente de lo que la gracia de Dios puede hacer en una criatura humana. Es el prototipo de la nueva creación, el anticipo de lo que todos estamos llamados a ser en el cielo en santos,
e inmaculados en la presencia de Dios por el amor. Ella nos muestra que, a pesar de nuestra debilidad y nuestro pecado, la victoria de Cristo es más poderosa. Si Dios pudo preservar a María del pecado, también puede rescatarnos a nosotros de nuestro pecado y hacernos santos. Ella no es una figura lejana e inalcanzable, sino un modelo y una madre que nos anima en nuestro propio camino de santificación, mostrándonos el destino glorioso que nos espera si confiamos en la gracia de Dios. Así que, en resumen, el dogma de la Inmaculada Concepción es una joya de la teología mariana. Nos habla de la pureza de María desde su concepción, no por sus propios méritos, sino por una gracia especial de Dios en previsión de la salvación que su Hijo traería al mundo. Esta creencia, aunque no está explícitamente en la Biblia, tiene profundas raíces bíblicas y se desarrolló a lo largo de siglos de reflexión y debate en la Iglesia, hasta su proclamación final por el Papa Pío IX, lejos de ser un concepto abstracto. Es una fuente de esperanza que nos revela la santidad de Dios, el poder de la gracia de Cristo y el destino glorioso al que todos estamos llamados. Nos presenta a María como la primera redimida, el modelo perfecto de la fe y la aurora de un mundo nuevo restaurado en Cristo. Espero que esta explicación detallada te haya ayudado a comprender mejor la profundidad y la belleza de este primer dogma mariano. Es un tema fascinante que tiene muchísimas más capas que podríamos seguir explorando. Hemos desglosado qué es, cómo se desarrolló y por qué es tan importante la Inmaculada Concepción. Hemos visto que no se refiere a Jesús, sino a la preparación única de María para ser su madre. Hemos recorrido su base bíblica, el largo debate histórico y su solemne proclamación, y hemos reflexionado sobre su significado espiritual para nosotros hoy. Pero este es solo el principio de nuestro viaje. Los dogmas marianos están íntimamente conectados entre sí a la Inmaculada Concepción prepara el terreno para el siguiente dogma fundamental, el que define el rol central de María en la historia de la salvación en su maternidad divina. ¿Cómo es posible que una mujer humana sea llamada Madre de Dios? ¿Qué implicaciones tiene este título? ¿Fue también objeto de debate en la Iglesia primitiva? Todo esto y mucho más lo abordaremos en nuestro próximo video, donde profundizaremos en el segundo dogma mariano. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video anterior exploramos el primer dogma mariano, la Inmaculada Concepción. Si te lo perdiste, te recomiendo que lo veas para tener el contexto completo. Hoy nos sumergimos de lleno en el segundo gran pilar de la fe mariana, en la maternidad divina. Este es, sin duda, uno de los títulos más antiguos y fundamentales de María, el que define su papel único en la historia de la salvación. ¿Están listos? Vamos a desentrañar juntos este misterio de fe. El dogma de la maternidad divina proclama que la Virgen María es verdaderamente la Madre de Dios. En griego, se le conoce como Theotokos, que literalmente significa la que dio a luz a Dios. Este título no es una simple forma poética de hablar, es una declaración teológica profunda sobre la identidad de Jesús. La Iglesia afirma que María no solo fue la madre de la naturaleza humana de Jesús, sino la madre de la persona completa de Jesucristo, quien es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Esta verdad de fe tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. Pensemos en el momento de la Anunciación. En el Evangelio de Lucas, en el ángel Gabriel, le dice a María: concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Más adelante, su prima Isabel, llena del Espíritu Santo, la saluda exclamando: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense en la palabra Señor, Kyrios. En griego, en el Antiguo Testamento, este era el término usado para referirse a Dios mismo. Isabel, inspirada divinamente, ya está reconociendo a María como la madre de su Señor, de su Dios. Pero la proclamación oficial de este dogma no llegó sin controversia. En el siglo V, surgió una gran disputa teológica liderada por Nestorio, el patriarca de Constantinopla. Él sostenía que María solo debía ser llamada Christokos, es decir, Madre de Cristo, argumentando que ella era madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de su naturaleza divina. Según Nestorio, en Jesús había dos personas separadas, una divina y una humana,
unidas por un vínculo moral. Esta idea amenazaba la unidad misma de Cristo y por lo tanto el corazón del cristianismo. Si Jesús no era una única persona divina, ¿cómo podría su sacrificio en la cruz redimir a toda la humanidad? La Iglesia no podía permitir que esta confusión se extendiera. La respuesta llegó en el año 431. Durante el concilio de Éfeso, ante esto, fue un evento crucial en la historia del cristianismo. Los obispos, liderados por San Cirilo de Alejandría, se reunieron para debatir y clarificar la doctrina. Defendieron firmemente que en Jesucristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, que asumió una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Y si Jesús es una única persona divina, entonces la mujer que lo dio a luz, María, es legítimamente la Madre de Dios. El concilio de Éfeso condenó la herejía de Nestorio y proclamó solemnemente a María como Theotokos, Madre de Dios. Esta proclamación fue recibida con una alegría inmensa por el pueblo cristiano de Éfeso en las crónicas. Cuentan que, al conocer la decisión del concilio, la gente salió a las calles con antorchas, celebrando y aclamando a María como Madre de Dios. Este evento no solo consolidó un dogma mariano, sino que, fundamentalmente, reafirmó la verdadera identidad de Jesucristo. Decir que María es Madre de Dios es, en esencia, una afirmación cristológica. Es decir, hablamos de María para hablar correctamente de Jesús en sí. Negamos la maternidad divina de María. Estamos, en el fondo, negando la plena divinidad de su Hijo. Ahora, ¿por qué es tan importante este dogma para nuestra fe hoy en día? Primero, porque nos recuerda la increíble dignidad de la maternidad y la vocación humana. Dios eligió nacer de una mujer, elevando así la condición humana y mostrando su cercanía con nosotros. Él no apareció como un fantasma o un ser lejano. Entró en nuestra historia a través del vientre de una madre. Esto santifica la familia, el cuerpo y el proceso mismo de la vida. María se convierte en el modelo de cómo cada ser humano está llamado a dar a luz a Cristo en el mundo a través de sus acciones, su fe y su amor. Segundo, el dogma de la maternidad divina protege el misterio de la encarnación. Cada vez que rezamos el Ave María y decimos Santa María, Madre de Dios, estamos haciendo una profunda profesión de fe en que Jesús es Dios hecho hombre. No es solo un profeta, no es solo un maestro iluminado, es Dios con nosotros. Emmanuel, la maternidad divina, es el escudo que protege esta verdad central del cristianismo de cualquier intento de reducir a Jesús a una simple figura histórica o a un ideal moral. Es el recordatorio constante de que nuestro Salvador es divino. Pensemos en el impacto que esto tiene en nuestra vida espiritual. Al llamar a María Madre de Dios, no la estamos poniendo por encima de Dios, como algunos erróneamente creen. Al contrario, estamos glorificando a Dios por la maravilla que hizo en ella. Estamos reconociendo que su grandeza proviene enteramente de su relación con su Hijo o en la maternidad de María. Es un regalo de Dios para ella y para toda la humanidad. Jesús, desde la cruz, nos la entregó como madre cuando le dijo al apóstol Juan a G, ahí a tu madre. En ese momento, la maternidad de María se expandió para abrazar a todos los discípulos de Cristo. Por eso, cuando nos acercamos a María como nuestra madre, no estamos desviando nuestra atención de Jesús, en todo lo contrario. Estamos yendo por el camino que el mismo Dios eligió para venir a nosotros. Ella siempre nos lleva a Él en su única misión, es formar a Cristo en nuestros corazones, tal como lo formó en su vientre. Acudir a la Madre de Dios es buscar el camino más seguro y directo hacia su Hijo. Ella intercede por nosotros, nos cuida y nos enseña a decir sí a la voluntad de Dios, como ella lo hizo. En resumen, el dogma de la maternidad divina es mucho más que un título honorífico para María. Es una piedra angular de nuestra fe que ilumina quién es Jesús y quiénes estamos llamados a ser nosotros. Celebra la unión íntima entre Dios y la humanidad en la persona de Cristo, y nos ofrece en María un modelo sublime de fe, obediencia y amor. Es un dogma que nos invita a maravillarnos ante el misterio de un Dios que se hizo pequeño, que quiso tener una madre para que nosotros pudiéramos tener una madre en el cielo. Hemos profundizado en este segundo y fundamental dogma. Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender mejor su riqueza
y su importancia. Ahora es momento de prepararnos para el siguiente paso en nuestro viaje. En el próximo video pasaremos a explorar el tercer dogma mariano. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy continuamos con nuestro viaje fascinante a través de los pilares de la fe mariana. Si te perdiste los 2 primeros videos sobre la Inmaculada Concepción y la Maternidad Divina, te recomiendo que vayas a verlos para tener el contexto completo. Son piezas clave para entender la figura de María en la teología católica. Hoy nos sumergimos en el tercer dogma, uno que a menudo genera preguntas y debates: la virginidad perpetua de María. Vamos a desglosarlo, a explorar sus raíces bíblicas y su profundo significado teológico. ¿Están listos? Empezamos. El dogma de la virginidad perpetua afirma que María fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús. Esto no es solo una afirmación biológica, sino una declaración teológica profunda sobre la naturaleza de Cristo y la santidad única de María en la Iglesia. Nos enseña esto a través de 3 momentos clave: en la virginidad antes del parto, durante el parto y después del parto. Cada uno de estos aspectos tiene su propio peso y significado, y juntos forman una imagen completa de la consagración total de María a Dios. No es simplemente una idea que apareció de la nada. Tiene sus raíces en las Escrituras y fue defendida y desarrollada por los padres de la Iglesia desde los primeros siglos. Analizar estos 3 puntos nos permitirá comprender por qué la Iglesia considera este dogma tan fundamental para nuestra fe. Primero, hablemos de la virginidad antes del parto. Este es el aspecto más conocido y aceptado, incluso fuera del catolicismo, ya que está claramente atestiguado en la Biblia. Los evangelios de Mateo y Lucas son explícitos. Lucas nos cuenta que el ángel Gabriel se le apareció a María, una virgen prometida a José, y le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo. La pregunta de María: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?, subraya su estado virginal. Mateo también lo confirma, citando la profecía de Isaías: «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Este milagro subraya la iniciativa divina en la encarnación. No es un acto humano, sino la intervención directa de Dios en la historia. La concepción virginal de Jesús es la señal de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, no simplemente el hijo de un hombre. Este punto inicial establece el escenario para la santidad excepcional de María. Ahora, pasemos a la virginidad durante el parto, o en latín, virginitas in partu. Este aspecto puede sonar un poco más complejo, pero su significado es muy profundo. La tradición de la Iglesia sostiene que el nacimiento de Jesús no violó la integridad física de María. Es un nacimiento milagroso, que se compara a menudo con cómo la luz atraviesa un cristal sin romperlo, o como Jesús resucitado atravesó las paredes para aparecerse a los apóstoles. Este no es un detalle meramente físico, sino un símbolo teológico poderoso. Refleja la naturaleza divina de Cristo. Así como su concepción fue sobrenatural, su nacimiento también lo fue. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Ambrosio, defendieron esta creencia para resaltar que el cuerpo de Cristo, al entrar en el mundo, lo hizo de una manera que honraba y preservaba la santidad del templo, que era el vientre de su madre. Es una afirmación sobre la divinidad de Jesús y la santidad única del cuerpo de María. El tercer aspecto es la virginidad después del parto, o virginitas postpartem. Este es quizás el punto que genera más debate, especialmente por las referencias bíblicas a los hermanos de Jesús. El dogma sostiene que María permaneció virgen durante toda su vida y no tuvo otros hijos. ¿Cómo reconciliamos esto con los textos bíblicos? La clave está en el lenguaje de la época. En arameo y hebreo, no existía una palabra específica para primo o pariente cercano. La misma palabra se usaba para hermano, primo o miembro del clan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham llama hermano a su sobrino Lot, cuando los evangelios se escribieron en griego. A menudo se tradujo esta palabra semítica directamente como adelphus, que significa hermano, pero manteniendo su amplio sentido familiar. Por lo tanto, los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios eran, con toda probabilidad, sus primos u otros parientes cercanos, no hijos de María. Además de la explicación lingüística, la propia Biblia nos da pistas. En la cruz,
Jesús encomienda a su madre al apóstol Juan, diciendo: «Ané aquí a tu madre», y a Juan le dice: «Aé aquí a tu hijo». Si María hubiera tenido otros hijos, ¿por qué Jesús la habría dejado al cuidado de alguien fuera de la familia inmediata? Según la costumbre judía, la responsabilidad de cuidar a una madre viuda recaía en sus otros hijos. El hecho de que Jesús la encomiende a Juan sugiere fuertemente que no había otros hijos para cuidarla. Este acto en la cruz es un testimonio silencioso pero elocuente de la virginidad perpetua de María a la tradición de la Iglesia. Desde sus inicios ha interpretado unánimemente este pasaje de esta manera, reforzando la creencia de que María se mantuvo consagrada exclusivamente a Dios a lo largo de toda su vida. La virginidad perpetua de María, entonces, no es un mero detalle biográfico, es un símbolo profundo de su fe y su entrega total. Su virginidad es un signo de su corazón indiviso, completamente dedicado a Dios y a su misión. Ella es el modelo perfecto de la consagración. Así como su cuerpo permaneció virgen, su alma permaneció pura y totalmente entregada a la voluntad de Dios. Esta consagración total es lo que la convierte en el arquetipo de la Iglesia. La Iglesia, como María, es llamada a ser una virgen fiel, que guarda la fe en su pureza y se entrega por completo a su esposo, Cristo. La virginidad de María es un espejo de la fidelidad y la pureza a la que todos los cristianos estamos llamados en nuestra propia vocación, ya sea en el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa o como laicos. Ella nos muestra lo que significa decir sí a Dios sin reservas. Este dogma fue formalmente definido en varios concilios a lo largo de la historia. Ya en el Concilio de Letrán del año 649, el Papa Martín I declaró solemnemente que María fue virgen antes, durante y después del parto. Esta enseñanza fue reafirmada en concilios posteriores, como el Segundo Concilio de Constantinopla. No fue una invención tardía, sino la formalización de una creencia que había estado presente en el corazón de la Iglesia desde los primeros siglos. Los padres de la Iglesia, como San Ireneo, San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín, escribieron extensamente sobre este tema. San Jerónimo, por ejemplo, escribió una famosa obra titulada Contra el Vidio, para defender la virginidad perpetua de María frente a quienes la cuestionaban. Esta defensa constante a lo largo de la historia demuestra la importancia que la Iglesia siempre le ha dado a este dogma como parte integral de la fe cristiana. La virginidad perpetua también tiene un significado esponsal. María es la nueva Eva, que, a diferencia de la primera Eva, permanece perfectamente fiel a Dios. Su virginidad física es el signo externo de su fidelidad espiritual. Ella es la esposa del Espíritu Santo, en un sentido único, ya que fue por su poder que concibió al Hijo de Dios. Su vida entera es una ofrenda nupcial a Dios. Esta imagen de María como esposa es fundamental para entender su rol en la historia de la salvación. Ella representa a toda la humanidad que espera y recibe al Salvador. Su sí es el sí de la creación a su Creador. Su virginidad no es una negación de la sexualidad o el matrimonio, sino una forma diferente y única de amor total y fecundo. Una fecundidad espiritual que da a luz a Cristo para el mundo entero. Ella es madre de todos los creyentes porque su corazón está completamente abierto al amor de Dios. En resumen, el dogma de la virginidad perpetua es mucho más que una simple cuestión biológica. Es una profunda verdad de fe que ilumina quién es Jesús y quién es María. Afirma la divinidad de Cristo, cuya entrada en el mundo fue milagrosa desde su concepción hasta su nacimiento. Subraya la santidad única de María, consagrada en cuerpo y alma a Dios de una manera total y exclusiva. Nos muestra el modelo de la Iglesia, llamada a una fidelidad virginal a su esposo, Cristo. Y finalmente, nos revela el significado de la entrega total a Dios. Una entrega que es espiritualmente fecunda y que da vida al mundo. Comprender este dogma nos ayuda a amar y honrar a María de una manera más profunda, reconociéndola como madre y modelo de fe para todos nosotros. Hemos explorado a fondo el tercer dogma mariano, la virginidad perpetua. Espero que esta explicación
haya aclarado muchas de vuestras dudas y os haya ayudado a apreciar la belleza y la profundidad teológica de esta verdad de fe. Es un pilar que sostiene nuestra comprensión de la encarnación y del rol único de María en el plan de Dios. Ahora estamos listos para pasar al cuarto y último dogma, la culminación de la vida terrenal de María y la promesa de nuestra propia gloria futura. Bienvenidos a la culminación de nuestra serie sobre los dogmas marianos. Si te perdiste los capítulos anteriores sobre la Inmaculada Concepción, la maternidad divina y la virginidad perpetua, te dejo los enlaces en la descripción. Hoy nos sumergimos en el último y más reciente dogma proclamado, la Asunción de la Virgen María. Prepárate porque este tema es fascinante, lleno de historia, teología y una profunda significación espiritual que impacta directamente en nuestra propia esperanza como creyente. Quédate hasta el final porque vamos a desentrañar por qué este dogma, aunque proclamado en 1950, tiene raíces que se hunden en los primeros siglos del cristianismo y como su mensaje es más relevante hoy que nunca. ¿Listos? Comenzamos. El dogma de la Asunción de María declara que la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto fue proclamado solemnemente por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Ahora es clave entender qué significa esto. No estamos hablando simplemente de que su alma fue al cielo, como esperamos que suceda con todos los justos. El dogma afirma que su cuerpo también fue glorificado, anticipando la resurrección de la carne que todos los cristianos esperamos al final de los tiempos. Ella no experimentó la corrupción del sepulcro. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue el arca sagrada que llevó al Hijo de Dios. Era impensable para la lógica de la fe que ese tabernáculo purísimo, que nunca conoció el pecado, fuera sujeto a la descomposición que es consecuencia del pecado. Ahora, podrías preguntarte, ¿esto está en la Biblia? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde a menudo surgen confusiones. No encontrarás un versículo que diga explícitamente, y María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Sin embargo, la Iglesia no basa sus doctrinas únicamente en lo que está escrito textualmente. La tradición y el magisterio son pilares igualmente importantes. La creencia en la Asunción se desarrolló a lo largo de los siglos a partir de una profunda reflexión teológica y de la piedad del pueblo de Dios. Desde los primeros siglos existían relatos apócrifos, como los llamados Transitas María o Dormición de María, que, aunque no son canónicos, reflejan una creencia muy temprana en que el final de la vida de María fue extraordinario. Los padres de la Iglesia, como San Juan Damasceno, ya en el siglo VIII, hablaban con elocuencia sobre cómo era conveniente que aquella que había preservado su virginidad en el parto, conservara su cuerpo incorrupto después de la muerte. La lógica era simple y poderosa en sí. Jesús venció la muerte y el pecado. Su madre, la más unida a él en su obra redentora, debía compartir de una manera especial esa victoria. La proclamación de 1950 no fue una invención de Pío XII, sino la culminación de un proceso de siglos. El Papa realizó una consulta a todos los obispos del mundo antes de proclamar el dogma, y la respuesta fue abrumadoramente favorable. Esto demostró que la creencia en la Asunción era una verdad sostenida universalmente por la Iglesia, lo que se conoce como el sensus fidei, el sentir de los fieles. Este dogma es un canto de esperanza. Nos recuerda que nuestro destino final no es el polvo, sino la gloria. María Asunta es la primicia, la garantía de lo que nos espera a nosotros si seguimos a su Hijo. Ella es la prueba viviente de que la promesa de la resurrección no es una metáfora, sino una realidad tangible. Su cuerpo glorificado en el cielo es un faro que ilumina nuestro propio camino terrenal, mostrándonos que la santidad tiene una recompensa eterna y completa en cuerpo y alma unidos en la presencia de Dios. Teológicamente, la Asunción está íntimamente conectada con los otros tres dogmas marianos. Es la consecuencia lógica de su Inmaculada Concepción, porque fue preservada de toda mancha de pecado original. También fue preservada de su consecuencia principal,
que es la corrupción del sepulcro. Su maternidad divina también juega un papel crucial. ¿Cómo podría el Hijo permitir que el cuerpo de su propia madre, del cual Él tomó su naturaleza humana, se descompusiera? Sería como una falta de honor hacia ella. Finalmente, su virginidad perpetua la señala como consagrada totalmente a Dios, un templo santo que merecía ser llevado intacto a la gloria. Todos los dogmas marianos forman un tapiz perfecto, donde cada hilo refuerza y da sentido al otro. La Asunción es el broche de oro, la coronación de una vida de total entrega y unión con Dios. Al reflexionar sobre la Asunción, no solo vemos un privilegio único de María, sino una promesa para toda la humanidad. En un mundo que a menudo desprecia el cuerpo o lo reduce a un mero objeto de placer o de consumo, la Asunción nos recuerda su dignidad sagrada. Nuestro cuerpo está llamado a la gloria, está destinado a resucitar. María en el cielo, con su cuerpo glorificado, intercede por nosotros. Ella nos entiende perfectamente, porque vivió una vida humana con sus alegrías y sus dolores. Ahora, desde la gloria, nos acompaña como madre y nos muestra el camino hacia su Hijo. Ella es el signo de consuelo y de firme esperanza para el pueblo de Dios que peregrina en la tierra. Nos dice que nuestras luchas, nuestros sufrimientos y nuestros esfuerzos por vivir una vida santa no son en vano. El cielo es real y la vida eterna en cuerpo y alma es nuestro destino final. Pensemos en el contexto histórico de 1950. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, una época de una brutalidad y una deshumanización sin precedentes. Millones de cuerpos habían sido profanados, destruidos en campos de concentración y en batallas. En medio de esa desolación, la proclamación del dogma de la Asunción fue un mensaje potentísimo de esperanza. Le recordó al mundo que la persona humana tiene un valor incalculable a los ojos de Dios, que la dignidad del cuerpo humano es tal que está destinado a la gloria. Fue una afirmación radical de la vida y de la esperanza en un momento de oscuridad y desesperación. María Asunta se convirtió en un faro que señalaba un horizonte más allá del horror terrenal, un recordatorio de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte y la destrucción. Hoy en día, el mensaje sigue siendo igual de poderoso. Vivimos en una cultura que a menudo nos empuja a vivir solo para el aquí y el ahora, olvidando nuestra dimensión trascendente. La Asunción de María nos sacude y nos dice: levanta la mirada, no estamos hechos solo para la tierra, somos ciudadanos del cielo. Este dogma nos invita a vivir de una manera que sea coherente con nuestro destino eterno. Significa cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, pero sin idolatrarlo. Significa valorar nuestra vida y la de los demás, porque cada persona está llamada a la misma gloria que María ya disfruta. La fiesta de la Asunción, que celebramos cada 15 de agosto, no es solo para recordar un evento del pasado, sino para renovar nuestra esperanza en el futuro y para comprometernos a vivir el presente con una perspectiva de eternidad. La Asunción también nos enseña sobre la humildad y la exaltación. María misma canta en el Magnificat: el Señor ha hecho en mí maravillas, ha exaltado a los humildes. Su vida entera fue un sí a Dios, una vida de servicio, humilde y silencioso. Y por esa humildad, Dios la exaltó por encima de todas las criaturas. Esto nos da una lección fundamental. El camino a la gloria no es el del orgullo, el poder o la autopromotion, sino el del servicio, la humildad y la confianza en Dios. María no buscó la gloria para sí misma, simplemente se entregó a la voluntad de Dios, y Dios la glorificó. Su Asunción es la prueba de que Dios cumple sus promesas y que los que se humillan serán enaltecidos. Es una invitación a imitar su actitud de servicio y confianza, sabiendo que ese es el verdadero camino hacia la plenitud y la felicidad eterna. En resumen, el dogma de la Asunción es mucho más que una simple creencia piadosa. Es una verdad de fe profundamente arraigada en la tradición, lógicamente conectada con toda la teología mariana y con un mensaje de esperanza radical para cada uno de nosotros. Nos recuerda la dignidad de nuestro cuerpo, nuestro destino eterno, la victoria de Cristo sobre la muerte y el poder de la humildad. María
la primera redimida y la primera en participar plenamente de la resurrección de su Hijo, es nuestra Madre, nuestro modelo y nuestra esperanza. Ella nos espera en el cielo y nos anima a no desmayar en nuestro camino de fe. Mirar a María Asunta es mirar nuestro propio futuro glorioso y encontrar la fuerza para vivir cada día con la mirada puesta en el cielo. Y así concluimos nuestra serie sobre los 4 dogmas marianos. Espero que este recorrido te haya ayudado a comprender y amar más a nuestra Madre del Cielo. Cada dogma es una ventana que nos permite asomarnos al misterio de Dios y al plan de salvación. Si este contenido te ha sido de valor, por favor, dale un buen like a este video, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué dogma te impactó más y por qué, me encantará leerte. Muchas gracias por haberme acompañado en esta increíble aventura de fe. Nos vemos en el próximo video.